algunas pautas elementales sobre lo que es la legitimación en el procedimiento administrativo o el carácter o el concepto de interesado. El artículo 3 del decreto 1759 del 72, insisto, actualizado, texto ordenado por decreto 894 del 17, establece como parte interesada, dice: el trámite administrativo podrá iniciarse de oficio o a petición de cualquier persona, humana o jurídica, pública o privada, que invoque un derecho subjetivo o un interés legítimo. Estas serán consideradas parte interesada en el procedimiento administrativo. También tendrán ese carácter aquellos a quienes el acto a dictarse pudiera afectar en sus derechos subjetivos o intereses legítimos, y se hubieran presentado en las actuaciones a pedido del interesado originario, espontáneamente o por citación del organismo interviniente, cuando éste advierta su existencia durante la sustanciación del expediente. Nos quedamos con esa idea del ámbito federal y ahora repasamos qué es lo que dice el artículo 10 de la ley, de la norma de procedimiento administrativo general. La actuación administrativa puede iniciarse de oficio o a petición de cualquier persona o entidad pública o privada que tenga derecho o interés legítimo. El que instare ante la administración pública un procedimiento relacionado con obras o servicios públicos, o el que peticionare con el objeto de lograr una decisión de la administración comprendida en las facultades potestativas, no será tenido por parte en el procedimiento, lo que se le hará saber. Como vemos, y lo señalábamos hoy temprano con el tema del ámbito de aplicación, en esta materia también se nota los 50 años de vigencia de la ley, de las normas, o de los 48 años de vigencia de las normas de procedimiento, porque tienen una concepción muy individualista. Esto es, ¿legitimamos al titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo? La lógica es que tiene que haber un interés personal. En algún supuesto exclusivo, en algún supuesto concurrente, pero personal, directo. Esto es, estamos muy lejos en esta concepción de los derechos de incidencia colectiva que llegaron a la Argentina antes, por supuesto que antes que las reformas constitucionales. La 24240 en materia de consumo es anterior, algunas regulaciones como la 11723 en la provincia de Buenos Aires sobre medio ambiente también son anteriores, pero que indudablemente tuvieron un espaldarazo en las reformas constitucionales del año 94, tanto en el ámbito federal como en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Basta con repasar rápidamente, hagan el esfuerzo de leer los artículos 41, 42, 43 de la Nación, de la Constitución de la Nación. Artículos 28, 36, 38, 44 y 20.2 de la Constitución de la provincia para advertir la reforma trascendente que en esta materia suponen estas constituciones. Reformas que han encontrado algún eco en el ámbito procesal, más por obra pretoriana de los magistrados que por una regulación procesal sobre lo colectivo, sobre los procesos colectivos, que todavía está por salir. Hay muchas iniciativas, pero ninguna se concreta. Y en algunas regulaciones sectoriales que empiezan a dar algunos pasos. Por ejemplo, la ley de amparo 13928 acá en provincia contempla algunos aspectos. El código 13133 de defensa del usuario y consumidor en la provincia contempla algún aspecto. La 24240 contempla algún aspecto. La 25675 sobre medio ambiente en el ámbito federal contempla algún aspecto. Ahora, no son normas generales, no son normas de base, son normas sectoriales y que no están pensadas procesalmente ni procedimentalmente, sino que tratan la sustancia y hacen alguna referencia, salvo la ley de amparo, ¿no? Y hace alguna referencia a los aspectos adjetivos. Es decir, nos hace falta una regulación de los procedimientos administrativos
en clave colectiva. Permítanme emular el trabajo o parte del título del trabajo que en su momento escribimos sobre este tema. Tenemos procedimientos en clave individual, esto de derecho subjetivo e interés legítimo. No tenemos todavía claras regulaciones sobre lo que son los derechos de incidencia colectiva. Ahora, claro que importa, pero digo, no es una situación que vaya a detener la evolución. Esto es, tanto ante el Poder Judicial como ante la Administración, vamos a desarrollar procedimientos ya no solo con una habilitación derivada de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, sino que también vamos a esgrimir los derechos de incidencia colectiva. Y en ese sentido, cabe tener, digamos, en una idea sintética para lo que es un curso de grado, cabe poner especial atención en la lectura de los fallos Alavi y Padec en la Nación, dos fallos muy importantes de la Corte Federal. Tienen en la jurisprudencia relevante señaladas las citas, y en provincia otro fallo relevante es el fallo López. A propósito de la existencia de distintas clasificaciones de los derechos de incidencia colectiva. Nosotros en el curso hemos ensayado un diagrama muy básico, pero puede serles de utilidad, y si me permiten ahora pasamos a trabajar sobre esa base para que les sea un poco más comprensible este fenómeno de la legitimación cuando se trata de derechos de incidencia colectiva. ¿Qué es lo que más nos preocupa? Porque es lo que no está regulado. Asumimos que lo que puedan leer sobre derechos subjetivos e intereses legítimos no les puede generar mayor inconvenientes. Bueno, como decíamos, a propósito de las reformas constitucionales, nosotros podemos clasificar hoy en día los derechos en individuales y de incidencia colectiva. Los derechos individuales han tenido su desarrollo a lo largo del tiempo y no generan mayores dificultades, sean que los derechos individuales los consideremos un señorío de apropiación exclusiva y excluyente, propias de la lógica, digamos, decimonónica en términos de propiedad, sea que los consideremos una situación jurídico-activa, como era considerada en su momento desde el derecho italiano, en esa tripartición entre derechos subjetivos, intereses legítimos e intereses simples. El derecho subjetivo se presentaba como la situación más plena, más fuerte, más sólida, la de mayor resguardo, la de mayor respaldo. Los intereses legítimos aparecían en esa clasificación como intereses, si se quiere, concurrentes, algo debilitados, y finalmente la legitimación frente a una situación de interés simple era la legitimación o la habilidad que tiene el mero denunciante, esto es, el interés en el cumplimiento de la ley y en consecuencia la posibilidad de denunciar para que la ley se cumpla, pero nunca habilitó, y el derecho procesal tampoco, porque el derecho procesal también trabaja sobre una base subjetiva de legitimación, es decir, para que exista un caso, la parte tiene que tener un interés concreto, real, personal, algo que ganar o perder, porque si no resulta que es una cuestión académica o especulativa o hipotética y entonces no hay caso. Esto la Corte de la Nación lo ha trabajado muchísimo, y lo tienen en cualquier trabajo que puedan encontrar sobre legitimación o sobre lecturas sobre legitimación, incluso a propósito del artículo 43 de la Constitución Federal. Nosotros, desde un punto de vista constitucional, la lógica de los intereses legítimos nos hizo siempre, si me permiten la expresión, un ruido, porque si es que tengo algún grado de afectación, entonces tengo un caso y tengo la posibilidad de ir a la justicia,
y si tengo un poco de afectación o un grado de afectación y puedo ir a la justicia, muchas veces antes tendría que poder ir a la administración. Esto en la jurisprudencia de la provincia de Buenos Aires se discutió y por mucho tiempo en contra del ciudadano, porque se negó legitimación a los titulares de intereses legítimos para poder iniciar un juicio contencioso administrativo. El ejemplo estereotípico fue Thomann, año 84, en materia de vecinos. Y la cuestión se fue resolviendo y tuvo una final evolución a partir del año 95 con el famoso caso Rusconi, en donde se habilita la situación de los vecinos interesados como legitimados tanto para poder llevar adelante una actuación en el ámbito administrativo como judicial. Ahora, la preocupación hoy en día, en este esquema básico sobre legitimación colectiva, la preocupación hoy en día está centrada en los derechos de incidencia colectiva. Porque, insisto, la lectura de Alavi para esclarecer este tópico es fundamental. Alavi es un fallo que ya tiene 11 años, o cumple 11 años, digamos, con lo cual hay abundante literatura, se ha escrito mucho sobre Alavi, encuentran en Google, poniendo el fallo nada más van a encontrar innumerable cantidad de comentarios, incluso tienen algunos comentarios sobre Alavi en la propia cátedra virtual. ¿Por qué digo esto? Porque los derechos de incidencia colectiva suponen la posibilidad de una subclasificación en términos de que o son colectivos, y son colectivos porque el objeto del reclamo o de la pretensión es indivisible, y entonces no hay modo de poder satisfacer el interés de aquel que reclamó o que demandó sin al mismo tiempo satisfacer el interés de todos aquellos que están en su misma situación. Y ahí nosotros encontramos dos fallos señeros muy sencillos. Mendoza, que recordarán, es una causa por la cual se pretende la recuperación de la remediación ambiental del Riachuelo. Y Labatón, que fue una abogada que tenía una capacidad especial a nivel de locomoción, que promovió un amparo para que la Corte Federal resolviera o superara una barrera arquitectónica que tenía para acceder al edificio de Talcahuano. Entonces, Labatón, al haberlo hecho, lo mismo podríamos decir con Ekmeljian con Sofovich, que también fue un fallo muy sonado, seguramente lo habrán estudiado en Constitucional. Ekmeljian, Labatón, Mendoza son de alguna manera necesarios representantes de ese interés, de la superación de la barrera arquitectónica, de la acción tendiente al saneamiento del Riachuelo, poder hacer una defensa de la creencia cristiana en relación a la Virgen María, ¿no es cierto? No hay forma de que yo pueda satisfacer a cada uno de esos accionantes sin al mismo tiempo satisfacerlos a todos. Porque una vez que esté remediado el Riachuelo, está remediado para todos. Una vez que se superó la barrera arquitectónica con una rampa, por ejemplo, está resuelto para todos, ¿no? La lógica de los colectivos propiamente dicho justamente es porque el objeto de la pretensión o del reclamo es indivisible y por lo tanto la satisfacción de un afectado conlleva necesariamente la simultánea satisfacción de todo el grupo afectado. Y acá tienen ustedes la posibilidad a su vez de subdividirlo en patrimoniales y extrapatrimoniales. Puede haber un resarcimiento de un daño ambiental colectivo, como por ejemplo pasó con la contaminación que hizo un petrolero de Exxon acá en la costa de Magdalena hace años, o en sí mismo una idea extrapatrimonial como es en sí mismo el saneamiento. Ahora, los más complicados no dejan de ser sino los plurindividuales homogéneos. Porque el plurindividual homogéneo no es por su propia naturaleza de objeto indivisible, sino que en puridad
se trata de un derecho individual. Ahora, es un derecho individual que se replica tantas veces que genera homogeneidades. Esto es, si yo soy usuario de un servicio telefónico celular, o si soy un usuario de una distribuidora eléctrica, como pasó el año pasado acá en Citibel, que nos quedamos 4 o 5 días sin luz, cada uno de nosotros tiene una relación con la distribuidora, o sea, una relación cliente o usuario, con propiedad hablando, distribuidora, o usuario, empresa de telefonía, ¿no? Ahora, podemos encontrarnos con que todos los que guardamos esa relación individual nos vemos afectados por una causa u origen común. Esto es, se cortó, no se presta el suministro, se cortó el suministro, o nos han retarifado de una manera excesiva, ¿no es cierto? Por dar dos ejemplos estereotípicos. Entonces, si es que somos una cantidad relevante de sujetos que tenemos una relación individual, pero que es homogénea, entonces aparece cantidad relevante individuales, porque no dejan de ser individuales, pero hay una homogeneidad, y la homogeneidad viene de la mano de la afectación. Hay una causa o origen común, que puede ser fáctica o puede ser jurídica. Esto es, o se rompió una conexión que había a una línea de alta tensión que hizo que nos quedáramos sin servicio por 4 días acá en Citibel, o hay una norma que establece y me afecta y nos afecta a miles o a cientos de miles, a millones, no importa. Y entonces pareciera que en vez de predicar que cada uno, cuál sería la lógica clásica, fuese en reclamo o en demanda de su propio interés, pareciera, ya no por razones de necesidad, sino por razones de conveniencia, que lo mejor es que hagamos una concentración del conflicto o del reclamo y lo podamos tramitar en un solo proceso o en un solo procedimiento para no tener un desgaste inútil o un dispendio inútil de una cantidad enorme de presentaciones de idéntico tenor. Ahora, cuando esto se plantea en Alavi, y lo van a estudiar, o se plantea en Asociación Bengalensis está vinculada a la necesidad del cóctel para los afectados por el HIV, y Alavi es un problema que tenemos con la intimidad de nuestras comunicaciones telefónicas. Ahí hay un problema de una regulación. Esto era una causa jurídica común. Bengalensis era una causa fáctica común. El Estado Nacional está obligado a proporcionarnos los medicamentos contra el HIV, pero en situaciones de emergencia se atrasa o no lo hace, y entonces se promueven amparos o se promueven reclamos tendientes a que restablezca el suministro regular. Entonces estos son extrapatrimoniales, como vemos, intimidad, salud, y puede haber patrimoniales. Bueno, y ahí estaba la discusión acerca de discusión que la Corte zanja, por eso que señalaba en el video anterior o antes la necesidad de leer Padec o de leer López de la Corte de la provincia, porque antiguamente la lógica era que los derechos patrimoniales eran de ejercicio individual, que no se podían concentrar los reclamos o las demandas de derechos patrimoniales. Pero esto va a propósito de la ley de defensa del consumidor, va cediendo paso porque va quedando en evidencia que el mejor modo de poder hacer una defensa adecuada de estos derechos de incidencia colectiva es a través de la organización o de los distintos intereses o de los distintos derechos por parte de la parte, digamos, del grupo de los usuarios o del grupo de los
afectados colectivamente por alguna medida. Ciertamente hay un límite, que es que la relevancia económica individual debe ser escasa. Eso queda al prudente arbitrio. Ya verán ustedes que en PADEC la Corte insiste con lo que ya había predicado como requisito en Alavi. Esto es, si nosotros tenemos una discusión por una cantidad importante, seguramente que la Corte no va a permitir que se discuta de manera concentrada. Sostendrá, como hizo en su momento con la situación de Corralito, que cada uno tendrá que hacer su reclamo por su depósito. Pero cuando se tratan de cantidades pequeñas o cuando se trata de afectaciones hacia futuro, como pasó con CEPIS, con una retarifación, o como pasa con PADEC cuando se trata de un aumento de una cuota de una prepaga, o como pasó con López cuando se trataba de una suma de dinero en materia de una cooperativa, que tienen escasa entidad individual. Entonces, no asumir un criterio en favor del enjuiciamiento colectivo a través de esta categorización plurindividual homogéneo conlleva el hecho de que sean agravios o sean disfuncionalidades que no tienen ningún tipo de posibilidad de discutirse individualmente. Vamos a dar un ejemplo muy sencillo. Si el agravio que nosotros tenemos fuese de unos 50 pesos por mes, ¿cuántos años necesitaríamos que transcurriesen para justificar contratar a un profesional, pagar la tasa de justicia, asumir los costos de lo que es un proceso? Ahora, si ustedes me dicen, son 50 pesos por mes por cada uno de los clientes que forzosamente operamos con el Banco de la Provincia por nuestra condición de activos o pasivos del sector público provincial, entonces hablamos de 700.000 afectados o 800.000 afectados por mes. Para cada uno son 50 pesos. Desde la perspectiva del Banco de la Provincia, por ejemplo, serían 50 pesos por 800.000. Así que estamos hablando de unos 40 millones de pesos. Desde esa perspectiva se puede llegar a entender por qué es conveniente aceptar o validar, como ha hecho la Corte, la posibilidad de enjuiciar y a su turno antes poder reclamar o gestionar por ante la Administración en defensa de los derechos plurindividuales homogéneos.